Bienvenidos. Esta es la segunda parte de la presentación de la quinta unidad, Solidificación y Aleación, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. En la primera parte de esta unidad definimos qué es la solidificación y los procesos de nucleación y crecimiento de núcleo. A continuación, ahondaremos en los temas del crecimiento de núcleo y el proceso de solidificación y definiremos lo que son las aleaciones. Sin nada más que agregar, comencemos. Ahondando en los tipos de crecimiento que el núcleo puede experimentar, comencemos por el más difícil de controlar, el crecimiento planar. Lo primero que debemos mencionar es que este tipo de crecimiento solo se da cuando el líquido inoculado o con presencia de núcleos se enfría lentamente en condiciones de equilibrio. El control de la temperatura es de vital importancia para el crecimiento de núcleo. El calor latente de fusión puede eliminarse solamente por conducción desde la interficie sólido-líquido hacia los alrededores del sólido. Cualquier pequeña protuberancia que empieza a crecer en la interficie es rodeada por metal líquido a una temperatura superior a la de solidificación. Esto hace que las paredes del molde u otro sólido continuo sean los únicos medios para poder eliminar el calor latente de fusión. El crecimiento de la protuberancia está limitado al crecimiento de la interficie, y hasta que no tenga el mismo tamaño en la pared en la que está creciendo, pues esta no crecerá más. Dada a esta naturaleza de crecimiento, el líquido se solidifica en forma de placas, con una dirección hacia el líquido. Ahora, el crecimiento dendrítico es más fácil de obtener y también es más rápido que el planar. Para que este tipo de crecimiento se pueda dar, el líquido inoculado debe estar a temperaturas de subenfriamiento, lo que provocará un rápido crecimiento de las protuberancias con la forma de una dendrita. La dendrita es una estructura arboriforme de sólido, dependiendo del grado de subenfriamiento. Esta puede desarrollar brazos secundarios y terciarios. Esta forma está optimizada para poder eliminar calor de fusión latente, debido a que tiene mayores áreas de interficie por las cuales puede transferir el calor. Conforme crece la dendrita, mayor es la magnitud de calor latente de fusión conducido hacia el líquido subenfriado. Eso hace que la temperatura del líquido se eleve hacia la temperatura de solidificación. El crecimiento dendrítico continúa hasta que el líquido subenfriado se caliente hasta la temperatura de solidificación. Cualquier líquido remanente se solidificará por medio del crecimiento planar. La rapidez a la cual crece el sólido depende de la velocidad o rapidez de enfriamiento o de extracción del calor. Una velocidad de enfriamiento alta produce una rápida solidificación o tiempos cortos de solidificación. En la mayoría de los casos, un tiempo de solidificación más corto produce un tamaño de grano más fino, mayor ductilidad y una fundición más resistente. Los tres factores que más pueden influir en la velocidad de enfriamiento del líquido serían la temperatura inicial del líquido, entre mayor sea esta, mayor será el tiempo o esfuerzo necesario para reducirlo, la temperatura del medio, que es un factor muy importante ya que nuestro sistema debe expulsar el calor y si el medio está a una temperatura superior, este volverá a nuestro sistema. Y por último, las constantes del molde, si es que se usa uno, la forma, material, densidad, conductividad térmica, por mencionar algunos factores que se deben considerar. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos curvas de enfriamiento. La curva de la izquierda nos muestra un ejemplo para el crecimiento planar. Vemos cómo la rapidez disminuye de forma constante para luego entrar en un área de estabilización térmica, donde se da la solidificación local, área donde el líquido pasa a ser un sólido, y al concluir termina por expulsar el resto del calor latente. El diagrama de la derecha nos muestra un crecimiento dendrítico. El subenfriamiento se hace evidente gracias al aumento de la temperatura. En un sistema de equilibrio, este se reduciría de forma constante para luego estabilizarse. Luego se aprecia cómo entra en una fase de estabilización térmica
para luego enfriarse totalmente. Un sistema en equilibrio jamás debería recalentarse, y esta es la única forma de percibir si nuestro sistema estaba subenfriado. Entrando un poco en el tema de macroestructura para la solidificación de metales, la fundición en moldeo puede constar hasta de 3 partes: la zona fría, la zona columnar y la zona equiaxial. La zona fría, las paredes del molde, esta zona es la que generalmente empieza el proceso de solidificación, ya que solo esta puede sacar el calor de fusión que tiene el sistema. Los núcleos quedados usualmente son impurezas agregadas o se usan las mismas paredes como núcleos. La zona columnar está formada por granos alargados que crecen en dirección a las áreas más calientes, restringidos por la zona equiaxial. Esta zona columnar se da gracias al crecimiento dendrítico. Y la zona equiaxial consta de granos nuevos relativamente redondos, creados por el subenfriamiento, elementos de aleación o agentes inoculantes. Esta zona se da gracias al crecimiento planar. Dependiendo de cómo eliminemos el calor del sistema, será la proporción entre las áreas columnares y equiaxiales en nuestra fundición. Estas proporciones alteran de forma significativa las propiedades de la pieza. Por ejemplo, su resistencia a la compresión aumenta cuando se cuentan con áreas columnares grandes, o aumentando su resistencia a impactos cuando cuenta con un área equiaxial justo en el centro de la pieza. Uno de los principales defectos que se pueden ver durante el moldeo es el de contracción. La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido, y durante la solidificación el material tiende a contraerse o encogerse hasta en un 7%, lo que hace muy importante diseñar la pieza en torno a este cambio de volumen. Las contracciones se pueden dar de forma unidireccional si se contrae el material de forma uniforme, se pueden dar por medio de cavidades en el material que nos dejaría con un centro hueco que haría que la pieza fuese susceptible a impactos, y también podemos apreciar esta contracción en la forma conocida como rechupe. Como parte del diseño, para combatir este defecto, se usa un tipo de molde especial que agrega una pieza conocida como masa rota, que tiene como objetivo aislar la contracción fuera de la pieza útil. Y para terminar esta parte, quisiera concluir con la definición de aleación y fase. Las aleaciones son una sustancia compuesta de 2 o más elementos donde por lo menos uno debe ser metálico. Los materiales puros tienen muchas aplicaciones en ingeniería, pero con frecuencia cuando se requieren mejores propiedades mecánicas se utilizan aleaciones o mezclas de materiales. Existen 2 tipos de aleaciones, de una fase o unifásicas y de varias fases o multifásicas. Antes de continuar con las características de las aleaciones, quisiera que repasemos qué son las fases. Por definición, una fase es un conglomerado homogéneo de materia, lo que quiere decir que todo el material debe tener la misma estructura y empaquetamiento para ser considerada como fase. Las principales características que debe tener una fase son: esta primero, debe tener la misma estructura y ordenamiento atómico en todo el material. Segundo, estas deben tener en general la misma composición y propiedades. Y tercero, debe haber una interfase definida entre la fase y cualesquiera otras fases que estén circundantes. Diferentes condiciones de temperatura y presión forman diferentes estructuras, esto únicamente en materiales alotrópicos, un fenómeno que quiero enfatizar siempre durante el curso. Considerando que las aleaciones son la combinación de 2 o más elementos, la solubilidad se vuelve una propiedad muy importante para estas. La solubilidad entre los materiales determina si una aleación es unifásica o multifásica. Además, esta propiedad nos permite cuantificar qué tanto soluto puede disolverse en el disolvente sin crearse una segunda fase. El soluto es también llamado material agregado, y al disolvente o solvente también se le conoce como material principal o base.
Existen 3 grados de solubilidad entre materiales, que serían la solubilidad ilimitada, la limitada y la nula. Como su nombre lo implica, la solubilidad ilimitada nos indica que no importa qué tanto soluto o solvente se mezclen, estos jamás crearán una segunda fase. Un ejemplo de esta solubilidad se aprecia al mezclar agua y alcohol. Cuando el soluto no puede mezclarse de manera homogénea con el solvente, se crean dos fases, una de solvente saturado y la otra de soluto excedente. Este es un caso de solubilidad limitada, que puede cuantificarse en porcentajes. Un ejemplo de esta es la mezcla de sal y agua. Cuando el agua no puede disolver más sal, el exceso de esta se verá concentrado en el fondo del contenedor. Y por último, si el soluto no puede disolverse en el solvente, sin importar la cantidad de solvente o soluto presentes, se dice que los materiales no tienen solubilidad o que tienen una solubilidad nula. Un ejemplo de esto es la mezcla del agua y el aceite. Con esto finalizamos la segunda parte de la presentación de solidificación y aleación. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.